todas partes. Ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ingeniero Amílcar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía de Colombia. Siempre será importante conocer no solo las buenas relaciones que hay entre Colombia y el Ecuador, sino también en medio de una profunda crisis que vive el Ecuador en materia de generación eléctrica. Colombia le auxilia y comienza a concretarse ya, se ha reanudado la venta de energía eléctrica al Ecuador. ¿Cómo ve este panorama en estas condiciones, ingeniero Amílcar Acosta? Buen día. Muy buenos días. Bueno, efectivamente las condiciones han variado del mes pasado a este mes de noviembre. Como es bien sabido, entre Colombia y el Ecuador existe un acuerdo, un convenio de intercambio de energía. Contamos con la infraestructura de interconexión para hacerlo posible. Fue necesario en su momento suspender las ventas de energía al Ecuador en razón de la crítica situación que estábamos afrontando en Colombia, toda vez que las bajas precipitaciones habían determinado un bajo aporte hídrico, lo cual había redundado en una baja en el nivel agregado de los embalses, que llegaron a estar por debajo del 50%. Eso, repito, obligó a Colombia a interrumpir ese fluido eléctrico que se le estaba proporcionando al Ecuador. Hoy la situación es muy diferente. En estos momentos tenemos inusualmente en el mes de noviembre unas precipitaciones que, al contrario de lo que ocurrió de agosto a octubre, cuando esas precipitaciones se ubicaron alrededor del 55% de la media histórica para estos meses, en estos momentos esas precipitaciones están entre el 120 y 130% en comparación con el mismo mes de noviembre en años anteriores. Y esto ha llevado a que el nivel agregado de los embalses esté alrededor del 67%. De manera que estas condiciones permiten y llevó al gobierno a decidir reanudar la venta de energía al hermano país del Ecuador. Señor exministro, ¿estas condiciones son normales en esta época de noviembre, que haya dejado de llover, a pesar de que se ha reanudado en Colombia y han mejorado las condiciones internas dentro de su sistema energético? Bueno, precisamente gracias a esta variación que hemos tenido, la generación térmica, que es la que le sirve al sistema interconectado nacional como respaldo, ha bajado de un 45% a solo el 25%. De tal manera que el parque térmico de generación tiene en estos momentos, digámoslo así, un excedente de energía de aproximadamente 1.000 megavatios. De manera que, como la energía que se suele vender al Ecuador es de origen térmico, hay esa capacidad de venderle energía a Ecuador. Sin embargo, hay una limitante, y es que la capacidad de transporte de la red de interconexión entre Colombia y el Ecuador no supera los 450 megavatios. De manera que hasta ese límite puede Colombia en estos momentos darle la mano al Ecuador para que el sistema en el Ecuador pueda reducir las horas de racionamiento a las cuales están expuestos todos sus usuarios.
¿Esos 450 megavatios se está entregando ya al Ecuador a plenitud? Ya está autorizado. Esto ya es un tema operativo que deberán decidir SENACE, que es la que maneja el sistema interconectado en el Ecuador, con la empresa XM, que es la que opera el sistema interconectado nacional de Colombia. Es decir, lo que va a entregar Colombia proviene exclusivamente del sector privado, que ha sido complementario a lo que hace el Estado colombiano. Es correcto, porque como decía anteriormente, en la base de generación nuestra está la generación hídrica y la generación térmica le sirve de respaldo, de tal suerte que en la misma medida en que va entrando una mayor capacidad de generación de energía hídrica, se va liberando la capacidad de generación térmica, que es en donde hoy Colombia tiene excedente exportable. Ingeniero Acosta, cuéntenos la experiencia colombiana, porque nosotros aquí dependemos mayoritariamente de la generación hidroeléctrica, más del 71%, y tenemos, el parque térmico estuvo obsoleto y que dependemos un 2%. Ese ha sido el enorme hueco que hemos tenido, siempre dependimos mayoritariamente de las centrales hidroeléctricas. El caso de Colombia, conocemos que luego de la Constitución del 91 y el marco jurídico que estableciera, dejaron de tener apagones porque hubo una apertura al sector privado colombiano que ha permitido ser complementario con el Estado colombiano. Sí, precisamente ustedes en el Ecuador están viviendo la experiencia que ya vivimos nosotros durante los años 1992 y 1993, cuando tuvimos casi un año completo de racionamiento que llegó a 8 o 10 horas diarias. Y las causas que nos llevaron a ese racionamiento son las que yo veo que se están dando en el Ecuador. En primer lugar, la estatización del sistema eléctrico. En Colombia, esa estatización se convirtió en una barrera para la expansión de la capacidad de generación, para poder que esta capacidad de generación se incrementara siguiendo el aumento de la demanda de energía en el país. Y se rezagó. ¿Por qué se rezagó la expansión del sistema? Porque las inversiones en los proyectos estaba condicionada al presupuesto de los gobiernos de turno, al espacio fiscal que tuviera el gobierno para invertir en el sector eléctrico. También influía en esto la capacidad de endeudamiento. En Colombia, la deuda por concepto de los proyectos de generación y de transmisión ejecutados por el gobierno llegaron a representar más del 40% de la deuda pública. De manera que esto era una limitante. La segunda tiene que ver con la fijación de las tarifas. Aquí en Colombia, antes de 1994, cuando se expidió la ley de servicios públicos y la ley eléctrica, las tarifas las fijaba el Ejecutivo, con criterio más político que técnico. Y es más fácil hacer política con los precios y con las tarifas que tener una política de precios y de tarifas. Y esto llevó también a un rezago en el aumento de las tarifas en correspondencia al aumento en los costos, lo cual conllevaba a que las empresas que generaban la energía no tuvieran sostenibilidad financiera para poder invertir en el mantenimiento
en el overhaul que había que hacerle a las plantas de manera programada, y esto llevó a que muchas plantas de generación térmica, que son las que le sirven de respaldo a la generación hídrica, en el momento en que se requirieron, estaban indisponibles. Veo que esto también se está repitiendo en el Ecuador. De manera que la sequía, fenómenos del Niño, no son realmente la causa de esta problemática, son el detonante que hace que en la medida en que dependíamos, como hoy dependen ustedes tanto de la generación hídrica, torna la matriz eléctrica de nuestros países muy vulnerable. Ingeniero Acosta, es decir, hoy en Colombia, desde hace años, no dependen exclusivamente de la hidroelectricidad y hubo una apertura total o limitada a la empresa privada para que pueda emprender en proyectos de generación térmica. Sí, efectivamente, en Colombia, en los últimos 30 años, el sector privado ha invertido aproximadamente unos 170 billones de pesos en ejecución de proyectos tanto de generación como de transmisión. Si nos hubiéramos atenido a la capacidad de inversión del gobierno, jamás se habría podido hacer semejante inversión. Y esto se hizo sin comprometer ni el presupuesto general de la nación, ni el cupo de endeudamiento público. Ingeniero Acosta, ¿va a depender Colombia solo de las lluvias de este momento? Porque ¿qué sucede si deja de llover en Colombia? ¿Otra vez volverá a complementar la energía térmica en su país? Desde luego, lo que es importante de destacar es que nuestra matriz eléctrica hoy, gracias a la expansión y sobre todo el mantenimiento programado que se cumple rigurosamente del parque térmico de generación, nuestra matriz tiene una mayor resiliencia que va siendo mayor en la medida en que van entrando para complementar nuestra matriz eléctrica y para diversificarla las fuentes no convencionales de energías renovables. Ya nosotros en los últimos 2 años hemos integrado en nuestra matriz eléctrica aproximadamente unos 2 gigavatios, es decir, 2.000 megavatios de capacidad con energía solar fotovoltaica. Y aspiramos a la vuelta de 1 o 2 años más tener más de 2 gigavatios instalados de generación eólica. Cuando tengamos, como aspiramos tener, a la vuelta de 2 o 3 años, una participación de aproximadamente un 15% de generación de fuentes no convencionales de energías renovables, lógicamente que la matriz eléctrica será todavía más resiliente frente a fenómenos de sequías y fenómenos del Niño de bajas precipitaciones. Evidentemente el planeta vive una crisis climática que incide en una sequía que no había tenido antecedentes, que vivimos los países aquí en la región al menos. ¿Cómo lograr una matriz energética equilibrada, como ustedes han trabajado? Porque aquí en el Ecuador, como le señalaba ingeniero Acosta, hemos tenido una matriz energética desequilibrada. Pues yo creo que el Ecuador, al igual que Colombia, posee un enorme potencial de energías renovables a desarrollar. También aquí en Colombia expedimos, además de la ley 142 y 143 de 1994, siendo ministro de Minas y Energía, logramos la expedición por parte del Congreso de la ley 1715 en mayo del 2014 y posteriormente se expidió la ley 2099 del 2021 que incentiva
estimula la inversión y la instalación de soluciones de fuentes no convencionales de energía renovable, que Ecuador, igual que Colombia, tiene ese potencial por desarrollar. Es decir, ustedes van casi 30 años funcionando adecuadamente, de tal manera que el fantasma de los apagones desapareció en Colombia. Sí, indudablemente. En los últimos 30 años, según los registros, el único país de América Latina que no ha tenido racionamientos se llama Colombia. Y eso se lo atribuimos a estas dos leyes que mencioné inicialmente, 142 y 143 de 1994, que recogieron las lecciones aprendidas del racionamiento que tuvimos 92-93. Creo que ahí el Ecuador tiene un referente que le puede ser útil para superar esta situación tan crítica por la cual está atravesando su sistema eléctrico. Ingeniero Acosta, ahora ha habido inversión suficiente, especialmente del sector privado, en el sector eléctrico para complementar la entrega de energía. Sí, realmente la inversión que se viene haciendo en los últimos años es 100% del sector privado. Todos estos proyectos que están en curso en este momento para instalar parques eólicos y granjas solares fotovoltaicas, absolutamente todos estos proyectos están siendo ejecutados por empresas privadas. Evidentemente que el Estado dio una apertura al sector privado de tal manera que pueda contribuir en este sentido, porque esta ha sido una de las limitaciones, a veces el permitir. Aquí en el Ecuador ha habido una limitación al sector privado para que pueda hacer una generación y entregar energía complementariamente. Ingeniero Acosta, le decía que en el Ecuador ha habido limitaciones para la generación desde el sector privado. Incluso en el 2008 ya hubo un mercado mayorista y coexistían generadoras públicas y privadas, pero nosotros fuimos para atrás con un mandato constituyente de la constituyente del 2008. Lo que se hizo es limitar por un lado la actuación del sector privado y por otro establecer tarifas fijas en donde el papá Estado nuevamente entró a tratar de cubrir a sabiendas de que el Estado no tiene recursos o tiene limitaciones. Nosotros también tuvimos esa limitante hasta el año 1991. Antes de 1991, solo las empresas estatales podían prestar los servicios públicos. Le estaba vedado hacerlo a empresas particulares. En la Constitución de 1991, la cual fue producto de una Asamblea Nacional Constituyente, se introdujo un artículo en la Constitución Política de Colombia, exactamente el artículo 365, que establece que, si bien es cierto, el Estado continúa siendo el garante, quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, esos servicios los puede prestar el Estado directamente, pero también lo pueden prestar las empresas particulares y también las comunidades organizadas. Cuando estamos hablando de comunidades organizadas, son las comunidades energéticas que se han venido implementando aquí en Colombia, en donde las propias comunidades, utilizando la facilidad que ofrece la instalación de soluciones, especialmente solar fotovoltaica, pueden las propias comunidades, organizándose,
poder disponer de la generación de energía, de la autogeneración, por decirlo así, y de esta manera se robustece aún más la matriz eléctrica, porque ya no solamente estamos contando con la generación hídrica, con la generación térmica, sino que también las propias comunidades organizándose están contribuyendo también a expandir esa capacidad de generación de energía en el país. Esto ha sido también parte de un modelo, porque en el caso ecuatoriano, en el 2008 lo que se hizo es fijar las tarifas, una tarifa única, y segundo, trasladar al Estado para la cobertura de inversiones en generación, transmisión y distribución. Como no se ha hecho. En el caso colombiano, ¿cómo administran las tarifas ustedes? Bueno, ese es un tema muy sensible. En Colombia, en los últimos 2 años especialmente, hemos tenido unas alzas en las tarifas que ha provocado protestas, descontento entre la población, y venimos trabajando en cómo aliviar, cómo reducir esas tarifas. En gran medida, este aumento en las tarifas que hemos tenido en estos últimos 2 años ha obedecido a que se han retrasado una serie de proyectos, tanto de generación y de transmisión, que han llevado a que tengamos un margen muy estrecho entre la oferta y la demanda de energía. Y eso ha estresado el sistema interconectado nacional, presionando al alza las tarifas y los precios de la energía. Estamos precisamente buscando la manera de agilizar, de viabilizar y de hacer más expeditos los trámites de licencias ambientales, de consultas con las comunidades, para acelerar la ejecución y la entrada de esos proyectos. Y yo estoy seguro que cuando entren esos nuevos proyectos, especialmente de energía eólica y solar, que son mucho menos costosos, eso va a contribuir a bajar las tarifas de energía en el país. Por cierto, ingeniero Acosta, más caro resulta, como en el Ecuador, no tener el fluido eléctrico que tener unas tarifas altas que, por cierto, debieran regularse. Claro, esa fue una de las lecciones aprendidas que nos dejaron los 2 años de racionamiento que tuvimos en el país. Y es la lección que ha quedado de la crisis energética que todavía sigue sin superar los países que hacen parte de la Unión Europea, en el sentido de que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. ¿Qué tipo de subsidios se entregan tarifas o no hay subsidios en Colombia? Bueno, aquí hay subsidios a las tarifas de energía para los más vulnerables. Aquí tenemos estratificado a los usuarios de los servicios de estrato 1 a estrato 6. El estrato 1, 2 y 3, que son los más vulnerables, tienen un subsidio al consumo básico o consumo de subsistencia, que está alrededor de 170 kilovatios hora mes. El estrato 4 no tiene ningún subsidio y el estrato 5 y 6 pagan una contribución como aporte para cubrir el costo de esos subsidios. Claro, el caso ecuatoriano ha sido penoso hace 16 años. Con ese mandato constituyente se dispuso que se fije una tarifa única por tipo de consumo y que el Ministerio de Finanzas cubra mensualmente las diferencias. Y tenemos problemas en la caja fiscal donde no hay recursos para la inversión, peor para la cobertura indiscriminada de los subsidios, que algo se ha corregido en el Ecuador.
Sí, yo creo que eso es apropiado en la medida en que el Ecuador, igual que Colombia, suscribió los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y el séptimo de esos objetivos plantea el acceso al servicio de energía y que esa energía sea limpia, sea renovable. De manera que eso tiene que ver con la pobreza energética. Nuestros países tienen que seguir trabajando para sacar de la pobreza energética a muchas poblaciones. Y solo se saca de la pobreza energética en la medida en que las tarifas, en que los precios de la energía sean asequibles, estén al alcance del poder adquisitivo de los usuarios. En el caso colombiano, ingeniero Acosta, si deja de llover, si vuelve el problema de generación eléctrica, ¿pudiera suspenderse de nuevo con el Ecuador? No te escuché la pregunta. Decía que si vuelven las condiciones climáticas, la sequía y deja de llover en Colombia, ¿pudiera suspenderse de nuevo la venta de energía de Colombia al Ecuador? Bueno, te decía que así como variaron las condiciones que tuvimos de agosto a octubre, que obligó a interrumpir el despacho de energía a Ecuador, el cambio de esa situación ha hecho posible, no se descarta que hacia el futuro, estaríamos hablando más allá del mes de enero, por lo menos creo que en lo que resta de este mes y diciembre y hasta mediados de enero, yo no vería inconveniente, de acuerdo a las previsiones que tiene el IDEAN, que es la autoridad aquí en temas ambientales. No creo que habría inconveniente en seguirle despachando energía al Ecuador. Resta ver cómo viene este periodo de sequía que se espera que puede darse a partir del mes de febrero. ¿Qué recomendaría el ingeniero Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía de Colombia? ¿Qué recomendaría al Ecuador en estos momentos complejos que vivimos? Bueno, yo la única recomendación que les daría es que se vean en el espejo de Colombia, que miren lo que fue nuestra experiencia y de las lecciones aprendidas que nos dejó esa experiencia y que están plasmadas tanto en estas leyes que ya he mencionado, como también en la regulación que se ha venido haciendo por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es autónoma, que es independiente del Ejecutivo. Bien, al ingeniero Amílcar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía de Colombia, queremos agradecerle la atención a la revista de Opinión Democracia por hablar estos temas de importancia para el Ecuador y la gran experiencia que ha tenido Colombia, que nos enseña para no caer, no seguir en ese andarivel del que el Ecuador ha pasado durante los últimos tiempos. Ingeniero Acosta, muchas gracias. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Muy gentil. 8:37 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el analista político Antonio Ricaurte a propósito de la proyección para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del próximo año. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel